Ahí está, el Fondo Monetario Internacional se pronunció, habla de crecimiento para todo el continente en 2016 y luego en 2017 pues un repunte. Andrés Ospina, economista, columnista además de Portafolio, docente de la Universidad Sergio Arboleda, con nosotros a esta hora aquí en la mesa para entender este tema, economía. Bienvenido. Buenas noches, Paula. Es muy preocupante el informe que ha publicado recientemente el Fondo Monetario Internacional, especialmente para América Latina, porque es la única región del mundo donde se profundiza la recesión económica. El caso más preocupante de todos es Brasil. Se mantiene la tasa de crecimiento de 3.8% del PIB, la más baja de los últimos 35 años. Pero más preocupante Brasil que Venezuela, porque de Venezuela se proyecta una inflación de 500%. Naturalmente que sí, tiene usted razón. Sin embargo, el problema es que Brasil, con su tamaño continental, tiene un impacto sobre la economía global. Esto lo ha demostrado la política de la Reserva Federal, que hoy día mira con mucho recelo lo que está pasando en las economías emergentes. Bueno, mire, la gente escucha estos informes que se pronuncia el Fondo Monetario Internacional cada cierto tiempo, le dicen unos porcentajes, ciertas cifras, pero realmente cómo le pega ya a la gente, a la población latinoamericana, que la economía se empiece a contraer. ¿Cómo, cuándo, dónde lo van a empezar a sentir? Bueno, el caso de Brasil es muy claro. El único sector que crece al 1.8% es la agricultura. O sea, los agricultores van bien porque al fin y al cabo es una de las grandes fortalezas de la economía brasileña. Sin embargo, la inversión cae en un 14%, las manufacturas o la industria cae en un 6%, los servicios un 2.7%. Toda la economía distinta a la agrícola va a sufrir. Sufre, por tanto, los empresarios, los empleados y, por tanto, también el gobierno porque se reducen sus rentas. Aquí pierden todos. En Brasil pierden todos, como ocurre exactamente en Venezuela. ¿Pero eso es algo que la gente ya está empezando a sentir o en cuánto tiempo? No, esto lo está sintiendo ya el brasilero común y corriente, porque este es el segundo año consecutivo en que la tasa de crecimiento es negativa en 3.8%. Vamos para el segundo año. La situación política en Brasil es delicada, pero la económica es aún más. ¿Y en los otros países de la región? Bueno, Brasil es el país que más preocupación nos genera. En Venezuela la situación es muy preocupante, la inflación puede llegar este año al 720%, es una hiperinflación fuera de control, la tasa de crecimiento es negativa en un 7%. Para Colombia se redujo en 0,1% la proyección económica, el Fondo Monetario considera que el crecimiento va a ser del 2.5%, que es, como dice Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario, un nuevo normal, un crecimiento mediocre para todo el mundo. Sí. México está en 2.4%, que es razonable, pero es malo para lo que estábamos viviendo hace unos 10 años. Bueno, pero claramente no es un panorama para nada alentador. Consejos para la gente, usted como economista, ¿qué hacer, qué no? Bueno, yo creo que todos tenemos que aportar de alguna manera. Para empezar, el gobierno tiene que reconocer que esta es una situación difícil y debe pensar, en el caso colombiano, en recalibrar la carga tributaria. Demasiados impuestos achican el tamaño de la economía. En Colombia debe haber una reforma tributaria, pero las cargas deben cambiar para que el consumo vuelva a crecer y la economía también. En otros casos será distinto porque cada país tiene unas recetas distintas. ¿Esto de dónde viene? Esto viene en buena parte de crecimiento que ha mostrado China en los últimos 2 o 3 años. En vez de crecer al 10%, va a crecer este año al 6,5%. Pero la gente que de pronto está pensando en obtener un crédito, la gente que está pensando en invertir, ¿debe hacerlo o no debe hacerlo? Pues naturalmente en este momento es mejor tomar una pausa. ¿Por qué? Porque las tasas de interés, por lo menos en Colombia, tienden a subir y eso encarece el crédito de consumo. En este momento lo mejor es tener liquidez para poder enfrentar el año de la mejor manera. Mire, hablaba el economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, José Juan Ruiz, de unas declaraciones justamente antes de que saliera este informe del Fondo Monetario Internacional, y él decía que América Latina tiene que reinventarse en este momento de débil crecimiento mundial. ¿A qué se refiere él con esa reinvención? ¿Qué podría pasar allá, más allá de las reformas tributarias, que claramente en el caso de Colombia pues han demostrado que es urgente? Bueno, América Latina depende demasiado de los productos básicos. Tiene que, ante todo, diversificar su canasta exportadora, depender menos del sector minero energético, menos de los productos básicos agropecuarios y más de productos con valor agregado. Eso generaría una nueva posibilidad de crecimiento tanto en Colombia como en el resto de América Latina. Pero hay algo que preocupa también en estas declaraciones del economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, y es que, mire, específicamente él dijo que era importante hacer cosas como reformas,
como ahorrar más, invertir más en la economía mundial, integrar a los países en la economía mundial, tener mejor infraestructura y mayor educación de calidad. Esto claramente, que él está diciendo aquí, depende de la voluntad política y en nuestros países de eso poco. Bueno, hay que reconocer que Colombia le está apostando en forma importantísima a la infraestructura. Aquí la 4G finalmente va a ser una parte de la locomotora que va a mover la economía para los próximos años. En eso ha habido un cambio fundamental. Lo mismo puede decirse en educación. Lo que pasa es que eso no es suficiente. Hay que apostarle también al sector productivo, al sector real. Hay que apoyar la agricultura y la industria para que jalonen y reemplacen de alguna forma la atonía que ha mostrado el mercado en el sector minero energético, cuyos precios no volverán a ser los que fueron hace unos 5 o 6 años. Bueno, volviendo un poco al caso de Venezuela, que ya lo tocábamos al inicio de esta charla, donde el Fondo Monetario Internacional proyecta una inflación del 500% para final de año. ¿Cuánto puede aguantar un país con una proyección así? Bueno, no solamente la inflación. La verdad, la economía venezolana está totalmente desbarajustada. No tiene reservas internacionales, las exportaciones petroleras están menguadas, explican cerca del 97% del total de exportaciones, dependiente totalmente del petróleo, no tiene industria, la agricultura se fue al fondo del estanco. Realmente la situación de Venezuela es muy grave. En este momento la gente solamente está haciendo una comida al día porque no tiene provisión de alimentos, ni de medicinas, ni de servicios médicos, ni de repuestos. La economía venezolana está al borde del colapso. ¿Qué país podría ser ahora de la región que empiece como a jalonar la economía, que en su momento, no es el caso actual, pues fue Brasil? ¿Cuál podría ocupar ese lugar ahora? Es imposible reemplazar a Brasil. Realmente hay dos economías grandes en América Latina. Por un lado México y por el otro lado Brasil. México está ligado directamente, por supuesto, a lo que pase en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y ahí va mal que bien creciendo al 2.4% este año. México no va a generar el crecimiento que requiere América Latina. Brasil, en cambio, tampoco. ¿Qué debemos hacer? Cada país depende de sí mismo. Cada país debe generar su propio crecimiento porque el mercado internacional no va a generar las condiciones requeridas y que son necesarias para poder crecer en el mediano plazo. Bueno, pero dentro de toda esta perspectiva que da el Fondo Monetario Internacional, pues también habla de que esa economía se va a fortalecer en 2017. Pero se va a fortalecer si se cumplen ciertas cosas de las cuales hemos estado hablando aquí. Sí, evidentemente habría que esperar que, digamos, China no fuera tan mal, que el precio del petróleo se recuperara, que se recuperaran también los productos básicos, se recuperaran también un poco el petróleo. Pero fíjese usted, si el domingo no hay acuerdo en el marco de la OPEP y se desploma el precio del petróleo, pues eso va a arrastrar los otros tiene minerales. Un efecto dominó grandísimo. Entonces tendremos una semana negra la semana entrante. Todo va a depender en buena parte de eso, porque ya la Reserva Federal se dio cuenta del peso que tienen las economías emergentes y por esta razón decidió postergar el aumento de las tasas de interés posiblemente para septiembre o posiblemente para el año entrante. ¿Para qué? Para darle una posibilidad a la economía norteamericana que jalone, que es la que podría ayudarnos desde afuera a crecer un poco más. A jalonar un poquito más. Bueno, pues Andrés Espinosa, muchísimas gracias por estar hoy aquí discutiendo con nosotros este tema, el anuncio del Fondo Monetario Internacional sobre las perspectivas de la economía en América Latina. Buenas noches. Gracias.